está pendiente de una asignatura y de otra, ¿vale? Eso que Va. tenga claro. Para que se quede grabado. Sí, porque yo. Bueno, pues supongo que ya estáis viendo todo el escritorio, así que vamos a Sí. empezar con la sesión de hoy, que la vamos a dedicar a introducir cómo se realizan las instalaciones de telefonía dentro de una ICT. ¿Mm? O sea, el otro día, hace ya 2 semanas, estuvimos hablando de cuál era la estructura que tenía la red telefónica básica, por encima, en cuanto a lo que eran centrales locales, centrales secundarias, centrales terciarias y demás. Y hoy lo que nos vamos a centrar es en lo nuestro, que es cómo se instala la telefonía en los edificios, de acuerdo a la reglamentación vigente. Por cierto que el otro día os dije que iba a buscar lo que eran las centrales terciarias aquí en España. Bueno, lo estuve buscando. Lo que pasa es que lo tenía en el otro disco duro que está formateado, pero si lo vuelvo a buscar, creo que había 8. ¿Eh? Mira, yo creo sí, Bilbao, Eso Valencia, es, aquí las tenéis. Barcelona, De hecho, Sevilla. salen. Existen centrales nodales en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, tiene una, León y Bilbao. ¿Eh? Y en 2 ciudades, no recuerdo si eran Madrid o Valencia, me parece que habían 2. ¿Eh? Bueno, pues esas son las centrales, digamos, más gordas, que son las que permiten, pues, por ejemplo, enrutar tráfico internacional y todo eso que estuvimos viendo el otro día. De todas maneras, ya nos vamos a entrar, como digo, en lo que es... bueno, aquí he estado viendo los que habéis presentado, lo de la centralita, lo que es la instalación de telefonía en edificios. Entonces, con respecto a lo que preguntabas antes de qué es lo que hay que entregar para esta semana y demás, bueno, pues vamos a empezar por ICT. En ICT lo que tenéis que entregar de manera impepinable es el test de telefonía. Esto de aquí. Como veis, tiene fecha de 8 de mayo. 2 ya lo habéis presentado. Eso es simplemente leer con detenimiento el tema 9 y contestar al test que aparece ahí. Para las semanas que entran, para las 2 semanas siguientes, voy a poner unas actividades un poquito de más de desarrollo, ¿vale? Para, para que practiquemos un poquito sobre los conceptos que vamos a ver ahora, a partir de ahora. De hecho, son las actividades que aparecen en el tema 9 del libro. Luego, lo que no me vais a tener que entregar para este viernes es esto: la práctica de la instalación de telefonía en edificio. Como vamos a empezar hoy a hablar de cómo se prepara una ICT en un edificio, pues lógicamente no tiene sentido que os pida esto para el viernes. Entonces, esto lo voy a postergar para dentro de 2 semanas, para que tengáis tiempo suficiente para hacerlo. Va a ser la única práctica que hagamos sobre instalación de telefonía en edificio, y lo que me interesa es que la hagáis bien. Entonces, cuando veamos la clase de hoy y la clase de la semana que viene, ya debéis de tener una ligera idea de cómo acometer esto. De todas maneras, después vais a tener otra semana más para entregarme esto. Así que nos vamos a plantar ya prácticamente al final de la evaluación con esta práctica. El examen de evaluación que nosotros hagamos va a ser una cosa parecida a esto. De manera que conviene, vamos, en la parte práctica, conviene que sepáis cómo atacar esto. Pero para eso, pues vamos a dedicarle, como digo, estos 2 días. Entonces, esto ya voy a aprovechar y lo cambio directamente aquí para que no se me olvide. Y como digo, os lo voy a poner para que se entregue pues el viernes 22 de mayo. Todavía no han aprobado la prórroga de la alarma, pero ¿verdad? Vosotros no vais a ir por el instituto seguro. Así que ya está para el día 22 de mayo. Entonces, en ICT está claro lo que hay que entregar, ¿no? O sea, en los planos tenemos que indicar todo lo que llevamos visto. ¿En los planos te refieres a los planos de esta práctica? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que todavía no hemos visto nada de cómo se planifica el servicio de telefonía en una ICT. Evidentemente el tema de infraestructura es el mismo que para el servicio de televisión. Es decir, vamos a tener también canalización externa, vamos a tener canalización de enlace, canalización principal, canalización secundaria,
y cogeremos los tubos correspondientes de cada una de esas canalizaciones para el servicio de telefonía. Pero luego lo que va por dentro de esos tubos ya es completamente diferente de lo que hemos visto para el servicio de televisión. El servicio de televisión básicamente lo que va por ahí son cables coaxiales, en los registros secundarios pues tengo los derivadores, luego tengo los distribuidores en los PAU, etcétera, etcétera. Aquí lo que vamos a tener son cables de diferentes tipos y luego pues regletas o elementos que me permitan interconectar esos cables. Eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Bueno, pues como digo, para el viernes lo que hay que entregar forzosamente el test de telefonía. Eso en ICT. En redes, como mañana lo vamos a dedicar a lo que es la instalación del entorno de emulación y demás, pues ya lo advierto para el que mañana no quiera entrar. Vamos, estoy hablando concretamente de Anclada, que ya lo tiene hecho eso. Entonces, para el viernes, ¿qué hay que entregarme? Pues hay que entregarme estas dos cosas. El test sobre centralitas, que esto supongo que ya lo habrán presentado, bueno, 3. Y la práctica de configuración de centralitas. Eso sí hay que entregarlo para este viernes, porque en esa práctica de configuración lo que tenéis son 5 ejercicios. 4 de los 5 ejercicios se tienen que ejecutar tanto en la TS824 como en la TDA200, y uno, que es sobre el servicio DISA, pues solo se tiene que ejecutar en la TS824, porque de hecho ayer tenía la intención de ver cómo se programaba el servicio DISA en la TDA, pero no llegamos a verlo, y mañana tampoco lo vamos a ver, así que ya os lo explicaré para la semana que viene. Pero como no lo piden en esta práctica, pues esta práctica sí hay que entregarla. Entonces, dice, pero hay que mandarte 2 configuraciones. Bueno, lo que yo te pido aquí exactamente es que me entreguéis, si veis la tarea, bueno, no, si veis el desglose de la tarea, creo que pongo ahí que me entreguéis, aquí no lo pongo, sí, se habrán de entregar a través de Classroom los ficheros de configuración generados con las consolas de programación de las centrales. Entonces, si tú en un archivo de la TS824 eres capaz de cargarme la configuración de los 5 ejercicios que te pido, sin que eso te genere, digamos, te pise una configuración, lo que haya hecho con otra configuración, pues vale. Que no, lo suyo es que por cada ejercicio me generes un documento de configuración. Es decir, si tú abres el PDF, me dice apartado 1, configuración del servicio horario, y esto hay que hacerlo tanto para la TS824 como para la TDA200. Pues me generas un ejercicio, un fichero que se llame apartado 1 para la TS824, que va a tener una extensión .ts, me parece que le asignaba, y otro que se llame apartado 1 para la TDA, que en ese caso no, por defecto no tiene extensión, y me mandan los dos. Lo mismo para el apartado 2, tengo que tener 2 ficheros, lo mismo para el apartado 3, otros 2 ficheros, para el apartado 4 otros 2 ficheros, y para el apartado 5 un solo fichero correspondiente a la TS824. Así que si lo hacéis así, al final lo que yo tengo que tener en el Classroom son 9 ficheros, 5 de la TS824 y 4 de la TDA200. ¿Está claro? Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya con el tema de hoy, que como digo es introducir un poquito lo que es el servicio de telefonía en la ICT. Aquí en la Classroom os he puesto un enlace a lo que es el reglamento técnico de la ICT, el Real Decreto 346-2011. Esto está sacado directamente del BOE. Es decir, que si os descargáis esto es el BOE con el Real Decreto. De todas maneras, yo en clase os di, y debéis de tener por ahí, si no lo tenéis, pues ahora lo cuelgo también, un reglamento que está sacado de la página de Televes, que es lo mismo, al final mete todo el reglamento del BOE, pero tiene unas páginas al principio donde tengo unos esquemas que pues me esquematizan, valga la redundancia, lo que son los diferentes servicios que yo puedo tener en una ICT. Entonces, la ventaja que tiene esto, si lo abro, es que no solo tengo el reglamento,
sino que también tengo, por ejemplo, aquí al principio, una serie de esquemas que me dicen cómo tengo yo que implementar ese reglamento. Por ejemplo, este esquemita de aquí, pues me habla de lo que son los principales puntos de interconexión y elementos a nivel de infraestructura que yo me encuentro en una ICT. ¿Mm? Si bajo un poquito más por abajo, además aparecen aquí pues tipos de canalizaciones que se utilizan en cada una de las canalizaciones. Si utilizo regletas, pues cómo puedo implementar esas regletas. Sí, es un resumen de cómo se implementa lo que serían los elementos de infraestructura en una ICT. Y si sigo bajando, me encuentro con lo que sería un resumen o un esquemita de cómo tengo yo que implementar el servicio de radio y televisión con el que nos hemos tirado las dos primeras evaluaciones dentro de una ICT. Aquí es donde los de Televes son un poquito más fuertes, porque Televes de hecho empezó como una empresa que se dedicaba a la comercialización de elementos de distribución de televisión. Ya se han diversificado mucho y tienen muchas más cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí pues tengo una hoja del PDF que me habla de lo que son las instalaciones de telefonía en la ICT y me habla de algunos elementos que yo me puedo encontrar en esas instalaciones de telefonía. Sobre esto, eso es sobre lo que vamos a hablar. Bueno, pues aquí en esta página tenéis ya un resumen interesante de cómo se dimensiona el servicio. Por ejemplo, en este cuadrito de aquí que estoy señalando ahora es el dimensionamiento del servicio y también de qué tipo de elementos me puedo encontrar a lo largo de la infraestructura común de telecomunicaciones para el servicio de telefonía. Y luego, bueno, esto de fibra óptica también tiene que ver con lo que vamos a ver, porque el servicio de telefonía ya no es solo servicio de telefonía, sino que se llama también servicio de telefonía disponible al público, servicio disponible, vamos a ver si no me lío, SDTP, servicio de telefonía disponible al público o algo de eso, me parece que eran las siglas, y luego también se incluyen lo que serían servicios de banda ancha. Los servicios de banda ancha se implementan hoy en día a través o de fibra óptica o a través de cable coaxial. Entonces, el tema este de la fibra óptica también lo puedo contemplar dentro de la SDTP, dentro del servicio de telefonía disponible al público. Y luego aquí, a partir de la página 9, lo que tenéis ya es directamente el BOE. En el, digamos, al principio se justifica lo que es el Real Decreto para el que se introduce, digamos, el reglamento de la ICT en infraestructura, como infraestructura de telecomunicaciones en vivienda y edificios, y luego, y eso va a ser lo más importante nosotros desde el punto de vista técnico, tengo lo que son los anexos que me dicen cómo tengo que implementar los servicios. Entonces, todo lo que tenga que ver con el servicio de telefonía lo tengo recogido en el anexo 2, en este anexo que estáis viendo aquí. Entonces nosotros vamos a ir jugando con lo que viene en el libro y con lo que se desarrolla aquí, para que veáis que lo que se ha puesto en el libro en realidad se ha cogido, como no podía ser de otra forma, de aquí, del anexo 2. Entonces en el anexo 2 del Real Decreto es donde yo tengo especificado exactamente qué es lo que tengo que hacer para llevar el servicio de telefonía a un edificio, a un edificio que tenga zonas comunes, a una ICT. Bueno, pues nada, vamos a pegar un salto al libro y nos quedamos el otro día por aquí. Voy a poner esto un poquito más. Nos quedamos el otro día por aquí. Este libro lo tenéis la mayoría de vosotros, lo tenéis comprado la mayoría de vosotros. Yo he escaneado lo que son las páginas de las que voy a hablar para poder presentarlo aquí, pero esto lo tenéis vosotros en papel. Entonces, recuerdo que lo que hablamos el otro día era, sobre todo, como he dicho antes, de lo que era la estructura del servicio de telefonía, de la red telefónica conmutada. Y nos quedamos aquí, hablando de cuáles son los cables que se utilizan para el servicio de telefonía. Entonces, pues bueno, tenemos que distinguir desde dónde a dónde voy a llevar yo el servicio de telefonía. Por ejemplo, las conexiones entre las centrales de las que hablábamos el otro día, pues normalmente lo que empleaban hasta hace relativamente poco eran cables coaxiales. Es decir, cuando yo me tengo que llevar muchísimas comunicaciones desde una central local, por ejemplo, hasta una central primaria,
pues ahí no tiro cables de pares para comunicar la central local con la central primaria, sino que lo que tiro, o lo que tiraba antiguamente, era un cable coaxial donde yo multiplexaba todas esas comunicaciones vocales, a través de mecanismos digitales, de mecanismos de comunicación digitales. Digo que eso era lo que se hacía antiguamente, porque lo que se hace hoy en día realmente es tirar fibra óptica, que es un medio más barato y además tiene muchísimas más prestaciones. Tiene mucho mayor ancho de banda y por lo tanto caben muchas más comunicaciones. Entonces, la comunicación, como digo, entre centrales, hoy en día se va a realizar a través de cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica, ya sabéis que las comunicaciones no van a través de lo que son señales de frecuencia baja, sino que lo que se utiliza realmente son impulsos de luz. Y yo pues confino el haz de luz entre lo que sería el núcleo de la fibra óptica. Eso me da lugar a que, por ejemplo, la fibra óptica sea muchísimo más inmune frente a interferencias electromagnéticas que lo que son los cables coaxiales o los cables de pares. Bueno, también dijimos el otro día que el tramo final de la red, o sea, el que va desde las centrales locales hasta las casas de lo que son los distintos abonados, pues a eso se le llama el lazo de abonado o el bucle de abonado. Y generalmente ese a día de hoy sigue siendo en su mayor parte de cobre. O sea, lo que yo tengo desde la central local hasta mi casa, cuando contrato un número de teléfono, pues es un par de cobre, y sigue siendo así en la mayoría de los casos. Poquito a poco eso va a ir cambiando y se va a ir cambiando por la fibra óptica. De hecho, por aquí he buscado alguna noticia que es más o menos reciente, bueno, ya tiene un par de años, pero hablaba de la planificación que estaba haciendo Telefónica para ir cambiando lo que es la red de cobre por una red de fibra óptica. Y de hecho, pues se decía que en el año 2020, o sea, en el que estamos actualmente, esto es una noticia de hace 2 años, pues se iban a cerrar un total de 653 centrales de cobre. La central de cobre es esto que estáis viendo aquí. Fijaos que aquí lo que tengo es un montón de regletas de interconexión donde van los cables de pares. Fijaos la maraña de cables que tengo por aquí detrás. Van los cables de pares pues de todas las viviendas que yo tengo en un barrio, que es el que centraliza, digamos, esta central local. Bueno, pues todo esto se está cambiando poquito a poco por fibra óptica. Porque por la fibra óptica no solo me pueden dar un servicio de teléfono básico, sino que me puede con chatarrero se vuelve loco, además de verdad. Sino que se puede meter muchísimos más servicios. Es decir, por una fibra óptica yo puedo meter televisión, puedo meter datos, puedo meter telefonía, puedo meterlo todo por el mismo canal. Y además es también más barato que esto. Aunque parezca mentira, la fibra óptica en realidad es un material barato. Lo que no es tan barato es el tema de cómo se instala la fibra óptica, además, porque los procesos, digamos, de conexionado de fibra y de empalmado de fibra y demás son más complicados que si yo utilizo cable de pares. Pero de todas maneras se están estandarizando mucho en los últimos tiempos. Y, vamos, el futuro de las comunicaciones a nivel de bucle abonado, sin duda ninguna, va a ser fibra óptica dentro de pocos años. Bueno, pues que lo sepáis, ¿no? Que esto está cambiando continuamente y que a lo que tendemos es a que el bucle abonado se convierta también en un bucle de fibra. Bueno, y en los edificios, ¿qué es lo que nosotros podemos utilizar? Es decir, vamos a entrar ya en lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es cómo preparamos un edificio para llevar el servicio de telefonía y también algunos servicios de banda ancha que yo pueda repartirle a lo que son los usuarios que yo tengo ahí. Por cierto, ¿alguien me recuerda qué es un servicio de banda ancha? O sea, cuando yo hablo de servicio de banda ancha, ¿a qué me refiero? A ver, el de chatarrero. Uf, dice el de chatarrero. ¿Qué significa banda ancha? Anglada, por ahí. ¿Responde algo? Límite, ¿Límite? ¿Límite qué?
sin límite, Ah, puede hablar sin sin límite, ¿no? límite. Sí, sí, podéis hablar sin problema. ¿Te refieres a que un servicio sin límite, me estás diciendo? Sí, la banda ancha era eso, un servicio sin límite, ¿no? Bueno, sin límite que no tengo limitación ninguna. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puedo meter todo lo que me dé la gana? Y permite una cantidad ilimitada de datos, ¿no? Ilimitada, ojalá. O sea, si yo me encontrara un medio de transmisión que me permitiera una cantidad ilimitada de datos, me hacía de oro, vamos. No, la banda ancha lo que significa es que yo voy a aprovechar al máximo el ancho de banda que tenga ese medio de transmisión. ¿Cómo? Pues normalmente multiplexando. ¿Eh? Multiplexando en frecuencia o multiplexando en el tiempo. Es decir, que si yo quiero meter 100 comunicaciones al mismo tiempo por ese medio de transmisión, pues, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es utilizar 100 portadoras diferentes, 100 frecuencias diferentes en ese medio y luego inyectar todo ese conjunto de señales por el mismo medio, siempre y cuando lo permita, siempre y cuando tenga un ancho de banda que me permita meter todo ese conjunto de frecuencias portadoras. ¿Eh? O también, si hablamos de multiplexación temporal, pues voy asignando tiempos diferentes a cada uno de los que comunican información y eso lo hago con una velocidad tan grande que, digamos, ellos creen que están utilizando por completo el medio en un momento determinado. ¿Mm? Ese, digamos, que es el secreto de las comunicaciones de hoy en día. Entonces, con una banda ancha, lo que hago es aprovechar todo el ancho de banda que me dé a mí un medio para intentar multiplexar muchas comunicaciones al mismo tiempo, en el caso de telefonía. ¿Mm? Eh, un servicio que quizás entendáis un poquito más, vamos a ver si encontramos aquí para que entendáis qué es la banda ancha, eh, es el ADSL. A ver si encuentro una imagen que me hable un poquito de esto. Bueno, es una cosa parecida a esta que estáis viendo aquí, pero lo quiero. Canales, frecuencias portadoras. Mira, aquí sí se ve mejor. Esto, el ADSL, es típicamente un servicio de banda ancha. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en este gráfico, a ver si lo puedo ampliar un poco. Lo estáis viendo bien, ¿no? El ADSL ya se ha quedado anticuado, sí, pero es para que entienda más o menos lo que hay. Y bueno, anticuado depende. En Sevilla a lo mejor sí. Aquí en la Rambla la mayoría de la gente sigue teniendo todavía el ADSL como servicio de acceso de banda ancha. O sea, depende de dónde lleguen las nuevas tecnologías, pues las otras cosas más antiguas se van quedando desfasadas. Entonces, para que entendáis de qué va la ADSL, en ADSL yo por un mismo par de telefonía, porque la ADSL se implementaba típicamente a través del par trenzado y se sigue haciendo a través del par trenzado. Si del par que a mí me llega de la central local más próxima, no solo sirve para meterme esto que estáis viendo aquí, que pone POTS, es lo que es el servicio telefónico básico, que ya os he explicado en días anteriores, que lo que se hace es recortarse la señal vocal a 4 kHz y esos son los 4 kHz que yo he utilizado toda la vida para el servicio de telefonía básico. Entonces, a medida que evolucionaba, digamos, la tecnología y demás, los que implementaban esto, Telefónica básicamente aquí en España, pues se dio cuenta de que por un cable de cobre cabe mucha más información que 4 kHz. Entonces estaban desaprovechando prácticamente casi toda la capacidad que tenía ese cable para transmitir información. ¿Qué se hizo? Pues meter ahí otros servicios, multiplexando comunicaciones. Entonces, por ejemplo, en el tema de la DSL, yo utilizo, como estáis viendo aquí, una serie de portadoras, estas que estáis aquí viendo con color amarillo, pues son las portadoras que yo utilizo para transmitir datos, para transmitir información, típicamente para conectarme, por ejemplo, a Internet, y en este caso en sentido ascendente.
Mientras que luego utilizo otra serie de portadoras que, como veis, empiezan en los 138 kHz y en una familia de la DSL terminan en los 1100 kHz prácticamente, que lo utilizo para lo que es el canal descendente. Tengo 25 en esta familia de aquí de ADSL, tengo 25 portadoras para transmitir en sentido ascendente, es decir, lo que sale de mi casa con dirección a internet, y 224 portadoras para transmitir en sentido descendente, lo que viene, digamos, de internet hacia mi casa. Entonces el servicio ADSL funcionaba bastante bien como un servicio asimétrico, porque era un servicio que utilizaban los usuarios para conectarse a internet. Cuando se conectaban a internet, lo que querían era tener una velocidad de descarga relativamente alta. Yo como usuario normal, si utilizo un navegador, necesito normalmente poca tasa de transferencia de subida para enviar información hacia arriba. Entonces el ADSL utilizaba en este caso pocas portadoras para subir información y muchas portadoras para bajar información. Pero a lo que vamos, esto es un servicio de banda ancha. Yo estoy intentando aprovechar el ancho de banda que tiene el medio de transmisión, en este caso un cable de cobre, para multiplexar varias comunicaciones, y en este caso incluso de servicios diferentes, porque aquí lo que tengo son transmisión de datos y aquí lo que tengo es un servicio telefónico. Entonces, ¿se entiende lo que es la banda ancha? Vale. La contraposición a la banda ancha, ¿cuál sería? Pues por ejemplo, lo que yo tengo en una red de datos, en una LAN, cuando utilizo una transmisión a través de un protocolo, por ejemplo, de tipo Ethernet, se transmite en banda base. Si yo ahí no utilizo modulación de los datos que quiero transmitir para intentar aprovechar el ancho de banda del cable. Dice, solo estoy yo, ¿qué pasa? A ver. No, hay más gente, hombre. Pasa que tú eres el único que está activo, Dani. Bueno, pues eso es la banda ancha. Siguiendo con lo que decíamos aquí, ¿cuáles son los cables que nosotros vamos a utilizar en el interior de un edificio para llevar el servicio de telefonía? Pues podemos tener varios tipos de cables. Generalmente, en la mayor parte de los casos, lo que vamos a utilizar son cables de pares. Y como ya veremos, puedo utilizar cables de pares trenzados como estos que estáis viendo aquí. Son los mismos que hemos utilizado también para la implementación de redes de datos. Y puedo utilizar cables de 2 pares, de un par, o cables multipares para lo que es la repartición del servicio entre las diferentes plantas del edificio y demás, como iremos viendo. Entonces, esos son los cables más habituales para el servicio de telefonía, lo que son cables de pares trenzados. Ya el número de pares que utilice pues dependerá de varias circunstancias, como ya veremos. Pero también puedo utilizar cables coaxiales y también puedo utilizar fibra óptica para lo que serían los servicios de banda ancha. Es decir, yo puedo planificar una instalación del servicio de telefonía y de banda ancha con cables coaxiales y con fibra óptica. De hecho, en un futuro, posiblemente, el tema del cable de pares se vaya quedando desfasado y empiece a instalarse lo que serían fibra óptica exclusivamente. En cuanto a los cables de pares, ya he dicho que puedo tener cables de pares trenzados, de 4 pares trenzados, como los que hemos utilizado para la red de datos, pero también puedo tener lo que son cables de más pares, cables multipares, para lo que ya veremos que será la red de distribución del servicio de telefonía. Entonces es conveniente que sepáis identificar cuáles son los pares que yo voy a tener en un cable cuando el número de pares de ese cable es muy grande. Por ejemplo, aquí en el PDF que os he dicho de Televes, en la hojita que os he dicho que habla de telefonía, a ver si la encuentro, esta de aquí estáis viendo, a ver si lo amplío un poquito. Aquí estáis viendo una serie de referencias que son estas, no se ve demasiado bien, pero vamos, podéis hacer una idea, que son lo que se llaman cables multipares. En los cables multipares yo voy a partir de un grupo básico
que es un grupo de 25 pares, y luego pues puedo ir subiendo hasta llegar a cables de 600 pares. Eso en una ICT no lo voy a utilizar. En una ICT yo como mucho seguramente voy a utilizar cables de 100 pares, pero que sepáis que existen cables que son capaces de aglutinar un número de pares bastante grande. Entonces yo tengo que saber, evidentemente, identificar el número del par en un grupo básico de 25 pares y también en varios grupos que me den lugar a cables de un número de pares mayor. Porque si yo tengo que destinar en una planta un conjunto de pares a un conjunto de viviendas, yo tendré que identificar de alguna manera esos pares para ir conectándolos en lo que son los elementos que utilicemos para segregar el servicio, que ya veremos que serán regletas de distribución. Entonces, ¿cómo se identifican los pares en un cable multipar? Bueno, pues aquí en el libro tenéis una tablita que me lo dice. De todas maneras, si queréis entender un poquito mejor esa tablita, si os vais a la Wikipedia, aquí lo vais a entender de una manera bastante más significativa, ¿vale? Porque os ponen todos los colores del grupo básico de 25 pares, como estáis viendo. Sí, como veis, dime. ¿Eso fue lo del ejercicio? Eso fue uno de los ejercicios que había por ahí pendiente. Me suena a mí que iba sobre esto, sí. Entonces, fijaos, ¿cómo distingo yo en un grupo de 25 pares, que como digo es el grupo básico multipar, cómo distingo yo cuáles son los pares? Pues si le echáis un vistazo a esta imagen de aquí, veréis que es fácil. En cada grupo de 5 pares existe un color que me identifica el grupo. En este caso, los 5 primeros pares, como veis, tienen siempre un color que me identifica el grupo, que es el blanco. Eso me identifica que es el grupo 1, ¿vale? En el grupo de pares que va del 6 al 10, el color que me identifica el grupo es el rojo, ¿vale? Pues siempre voy a tener un rojo identificando, o sea, siempre que yo vea un cable rojo en uno de esos 25 pares, puedo deducir que estoy entre el par 6 y el par 10, porque estoy en el grupo 2. El color negro me identifica el grupo 3. El color amarillo me identifica el grupo 4 y el color violeta me identifica el grupo 5. Y luego, ¿cómo identifico yo cada uno de los 5 pares de cada uno de esos 5 grupos? Pues siempre utilizando los mismos colores. El azul para el par 1 dentro del grupo. El naranja para el par 2 dentro del grupo. El verde para el par 3, el marrón para el par 4 y el gris para el par 5. Esto, evidentemente, no hay que aprendérselo de memoria. Si uno está trabajando continuamente con esto, pues se lo sabe de memoria. Pero si no, tampoco tiene mucho sentido aprendérselo de memoria. Lo que sí hay que saber es manejar el cuadrito. El cuadrito es el mismo que el que tenéis aquí en el libro. Si os fijáis, y lo pongo aquí para que veáis la correspondencia. Grupo 1, color de grupo, blanco. Grupo 2, color de grupo, rojo. Grupo 3, color de grupo, negro. Grupo 4, color de grupo, amarillo. Y grupo 5, color de grupo, violeta. Y ahora, para identificar cada uno de los 5 pares dentro de cada uno de esos 5 grupos básicos, el azul me marca siempre el par 1 dentro del grupo, el naranja el par 2, el verde el par 3, el marrón el 4 y el 5 el gris. Eso es siempre así, ¿vale? Y ahora, ¿y si yo tengo un cable de más de 25 pares? ¿Cómo identifico cuál es el par oportuno? Pues nada, aquí tenéis, por ejemplo, bueno, aquí tenéis todas las tablas ya hechas. Fijaos, esto también está sacado de la Wikipedia. Aquí tenéis lo mismo, pero en una tablita. Grupo 1, color de grupo blanco. Grupo 2, color de grupo rojo. Grupo 3, negro. Grupo 4, amarillo. Grupo 5, violeta. Y luego cada uno de los 5 pares con azul, naranja, verde, marrón y gris. Eso es lo mismo que hemos dicho, ¿vale? Pero si quiero saber, por ejemplo, la codificación de un cable de 100 pares, pues aquí tenéis otra tablita que me dice,
Fijaos, si yo quiero tener un cable de 50 pares, en realidad lo que voy a tener son dos grupos de 25. El primer grupo lo encinto con el color rojo, con el color azul, ¿eh? Blanco-azul, y el segundo grupo lo encinto con el color blanco-naranja. Es decir, yo tendré dos mazos de 25 pares y cada uno de esos mazos irá encintado con un color, ¿eh? En este caso, el blanco-azul me identifica el primer grupo, el blanco-naranja me identifica el segundo grupo. Si os fijáis, en realidad estoy aplicando exactamente el mismo criterio que para distinguir los 5 grupos dentro del grupo básico de 25 pares, ¿eh? Fijaos, el primer grupo de un grupo de 25 pares era el blanco. Y luego tenía el azul, el naranja, el verde, el marrón y el gris para identificar cada uno de esos 5 pares. Pues para irme hasta un cable de 125 pares aplico exactamente el mismo criterio con cada uno de los grupos de 25 pares. ¿Mm? ¿Se entiende o no? A ver, que he perdido. Tú te lo sabes, yo, si me está preguntando a mí, yo no me lo sé, yo lo que sé es interpretar la tabla, yo no estoy manejando esto continuamente. Esto se lo sabrá el que esté poniendo pares todo el día en edificios y demás, pero si no, no tiene mucho sentido aprenderse esto. Pero lo que sí quiero que entendáis es que la lógica es muy simple, ¿eh? Es decir, juego con los 5 colores estos de aquí para identificar los grupos y luego con los colores de azul, naranja, verde, marrón y gris para identificar o pares dentro de un grupo de 5 pares en el grupo básico de 25 pares o grupos dentro de cada uno de los grupos que yo monte, ¿vale? De todas maneras, esto para que lo entendáis simplemente, no hay que aprendérselo de memoria ni nada de eso. Y como veis, el cable que, digamos, el cable más gordo que yo puedo tener es un cable de 600 pares. Es decir, en un masacote de 600 pares yo tendré que ir identificando cada uno de los grupos y dentro de cada uno de esos grupos pues tendré los 25 pares que se identifican con el código básico que hemos visto antes. Bueno, en una ICT, afortunadamente, yo no voy a tener que utilizar tantos pares tan gordos ni nada de eso. Por ejemplo, fijaos, aquí tenéis un esquemita de lo que sería un cable de 100 pares. En realidad son 4 grupos de 25 pares. También puedo tener cable de 50 pares como 2 grupos de 25 pares. Es decir, que es... si le echáis un vistazo veréis que no tiene mucha dificultad. Bueno, en ICT, como digo, los pares que vamos a utilizar son como mucho, como ya veremos, de 100 pares. Los cables que yo voy a utilizar como mucho serán de 100 pares. Si necesito más, pues haré agrupaciones de acuerdo a una tablita que después veremos. Bueno, más cosas, que no se me olvide nada. Bueno, empezamos ya a hablar de lo que sería cómo se planifica el servicio de telefonía en los edificios. Es decir, dejamos de atrás ya los cables y vamos a hablar en realidad de cómo se planifica la ICT en un edificio. El punto 3 del libro. Bueno, este tipo de cosas que aparecen aquí os deben de sonar: red de alimentación, red de distribución, red de dispersión, red interior. Son los mismos conceptos que hemos manejado para el servicio de radio y televisión. Pues vamos a aplicarlos ahora al servicio de telefonía. Fijaos que lo que son los elementos de infraestructura, si nos fijamos en el esquemita que viene aquí, también los conocéis todos. Sí, puedo tener un recinto de instalaciones de telecomunicación superior que estará en la azotea o en la planta superior del edificio. Tengo registros secundarios, que son los que me van a ir segregando el servicio en cada una de las plantas. Estamos hablando de un bloque de piso. Voy a tener un recinto inferior de telecomunicaciones que normalmente estará en la planta baja del edificio o en un sótano, en un garaje, en el caso de que existan. Y cómo planifico yo el servicio de telefonía
para servir o para llegar hasta cada una de las tomas que yo tenga planificadas en el edificio, partiendo o utilizando estos elementos de infraestructura que ya más o menos os suenan del servicio de radio y televisión. Bueno, pues vamos a empezar por la red de alimentación. La red de alimentación, recuerdo que es aquella que me permite que un operador de un servicio determinado, en este caso de telefonía o de servicio de banda ancha, entre al edificio y dé soporte a todo el conjunto de usuarios que quieran contratar o utilizar ese servicio. Bueno, pues en el servicio de telefonía me dice que yo puedo entrar al edificio de dos formas. Lo puedo hacer mediante una distribución por cable o lo puedo hacer mediante una distribución por radiofrecuencia. Esto puede parecer extraño. Sí, puede parecer extraño que yo diga que el servicio de telefonía entra por radiofrecuencia, o sea, que entra por una antena. Pero en realidad habrá muchos sitios donde yo no pueda llegar con cable. Imaginaos, por ejemplo, el caso en el que yo estoy en una sierra perdido y allí no llega ninguna red de distribución de cable de ningún operador de telefonía. Pues, ¿cómo se le da servicio a esa gente que viva en esos sitios apartados? Pues evidentemente a través de radiofrecuencia, con antenas. Entonces puede ser que el servicio de telefonía entre, como estáis viendo, por aquí, por la azotea. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Pues las que hemos dicho, distribución por cable y distribución por radiofrecuencia. Vamos a ver las características que tienen cada una de esas opciones. Distribución por cable. Si los cables llegan al edificio desde la central, de pares, con coaxial o con fibra óptica, pueden utilizar cualquiera de esos medios de transmisión, pasarán a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace. Es decir, cuando yo utilizo cable, cuando el operador utiliza distribución del servicio de telefonía por cable, al final esos cables tendrán que entrar por la arqueta de entrada, que es lo que yo tengo situado fuera del edificio para permitir precisamente la interconexión con operadores de servicio, y vendrán por la canalización externa, que será esta canalización de aquí, desembocarán en algún caso, en el caso de que sea necesario, en un registro de enlace. A este punto de aquí, recuerdo que se le llamaba, desde el punto de vista de la infraestructura, punto de entrada general, porque es lo que me separa la red exterior del edificio de la red interna del edificio. Luego, a través de una canalización de enlace inferior que puede existir o no puede existir porque sea prolongación de la canalización externa, en el caso de que vaya enterrada, llegaré hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior, o en algunos casos también hasta el recinto único, si yo puedo aglutinar todos los servicios en un recinto único, y ahí voy a montar lo que son lo que se llama el punto de interconexión, que es donde conectan los pares los operadores del servicio y los puentean con los pares que van con destino a cada una de las viviendas. Bueno, pues lo dicho, desde el punto de entrada general se lleva hasta el RITI los cables a través de la canalización de enlace inferior, y en el RITI existirá una zona habilitada para que se puedan instalar lo que son las regletas de entrada, que son los puntos de interconexión con la instalación del edificio, o sea, lo que he comentado. Y si entra por radiofrecuencia, ¿cuál es, digamos, la instalación que se debe hacer? Pues ya lo he dicho, existirán ocasiones en las que yo no puedo llegar con cable con el servicio de telefonía hasta el edificio en concreto. Por lo tanto, tengo que contemplar la opción de utilizar un acceso inalámbrico. Eso en el reglamento anterior se llamaba servicio de acceso fijo inalámbrico. Ahora no sé si le ponen ese nombre en el reglamento nuevo o directamente es que se accede mediante radiofrecuencia. En ese caso, en la cubierta o azotea se tienen que instalar evidentemente unas antenas que me van a implementar, son antenas normalmente de tipo parabólico, que me implementan un radioenlace con el operador correspondiente. De manera que los datos que me esté transmitiendo ese operador entran por aquí por la antena, el servicio entra por aquí por estas antenas. ¿Qué se hace con eso? Pues como veis, yo me llevaré los cables de las antenas hasta algún
equipamiento que yo pongo en el recinto de instalaciones de telecomunicación superior, siempre que exista. Porque si no existe un RITS, porque yo aglutino todos los servicios, digamos, en un recinto único, pues entonces estos cables se tendrán que llevar hasta el recinto único, ¿vale? En el caso de que exista un RITS, lo que se monta en el RITS son pues los receptores de las señales de estas antenas y un procesador para convertirme en una señal eléctrica que yo, a través de un cable, llevo hasta lo que sería el punto de interconexión de telefonía que tengo en el RITI. Repito que en el caso de que yo no tenga RITI y RITS y tenga un RITU, pues tanto los receptores como los procesadores como el punto de interconexión están ubicados en ese mismo RITU. Y a partir de ahí, pues ya empieza lo que será la distribución del servicio a través de la red de distribución, o sea, a través de la canalización principal, para repartir el servicio a cada una de las plantas del edificio. Entonces, ¿se entiende eso? Dice, no se le da, se queda sin teléfono. ¿Cómo? No entiendo lo que quiere decir ahí, Anglada. Bueno, me ponen aquí, dice, para independizar los cableados se pueden utilizar los tubos de reserva de la canalización principal para alojar la manguera multipar que baja desde el RITS hasta el RITI. ¿Os acordáis que a lo largo de todas las canalizaciones que yo tengo en una ICT, prácticamente a lo largo de casi todas, yo siempre dejo algunos tubos que son tubos de reserva? Esos tubos yo os dije que generalmente se quedan vacíos. En el caso de que en un futuro simplemente el nuevo servicio o de que exista una demanda de alguno de los servicios que ya existen superior a la que me cabe por los tubos que yo haya diseñado, pues se podrían utilizar esos tubos de reserva. Bueno, pues aquí tenéis otro uso que tienen esos tubos de reserva. Para llevarme los cables que vienen de estos procesadores que yo tengo aquí, en el caso de que la telefonía entre por antena hasta el RITI, yo utilizaría parte de esos tubos de reserva, ¿vale? Y de esa manera independizo los tubos de la canalización principal de los que vayan con los cables que suministran el servicio a lo que son el conjunto de usuarios que yo tenga en ese edificio. Bueno, pues eso sería lo relativo a la red de alimentación. La red de distribución sería la siguiente, es decir, ya he llegado hasta donde centralizo el servicio, que va a ser en el RITI o en el RITU, y ahora lo que tengo que hacer es repartir el servicio a todo el conjunto de usuarios que yo tenga en mi edificio. Pues la red que se implica en eso en un primer momento es la red de distribución. Entonces, como hemos dicho, la instalación propia del edificio empieza en el punto de interconexión del RITI, que es donde llegan los operadores. Bueno, antes de hablar de la red de distribución, y antes de que se me olvide, quería haceros un paralelismo entre lo que pone en el libro y lo que pone en el Real Decreto, y lo que pone en el anexo del Real Decreto, para que veáis que esto que pone en el libro no está sacado de ningún sitio, sino de ese Real Decreto, ¿vale? Entonces, fijaos. Y para que entendáis también cómo se debe de leer el reglamento técnico. El reglamento técnico empieza aquí. Hemos dicho que todo lo referente al servicio de telefonía está en el anexo 2. Recuerdo ya que en el anexo 1 está todo lo relativo al servicio de radio y televisión, y en el anexo 3 tengo todo lo relativo a tema de infraestructura. Pues bien, el servicio de telefonía, anexo 2, como digo. Y si le echáis un vistazo a ese anexo, pues bueno, aparte de que aquí me habla de cuál es el objeto de este anexo, en concreto me dice que establece la norma técnica con las características mínimas que deben de cumplir las infraestructuras comunes de telecomunicaciones destinadas a proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público, SDTP, y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. Si en el anexo 2 me regulan estos dos servicios. En los reglamentos más antiguos, hay uno que es de 2003 y demás, estos servicios estaban separados. Yo tenía por una parte lo que era la telefonía básica junto con RDSI, y por otra parte lo que eran las telecomunicaciones de banda ancha, ¿vale?
Pero en este caso todo eso se aglutina, como veis, aquí en lo que se define en el anexo 2. Entonces, si le echáis un vistazo a ese anexo, el punto 2 me habla de lo que son definiciones, que es lo que estamos viendo aquí. De hecho, hemos hablado de la red de alimentación y fijaos que los dos puntos que aparecen aquí son los dos mismos que aparecen aquí en el libro, en este cuadradito, ¿vale? Y luego empiezan a definirme lo que sería la red de distribución, la red de dispersión, la red interior de usuario, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el punto 2 habla solo de definiciones y el punto 3 habla de lo que es el dimensionamiento de cada una de esas cosas. O sea, si me vengo hasta el punto 3, pues me habla de cómo se tiene que dimensionar ese servicio. Entonces, es importante que sepáis leer en este anexo, porque algunas de las cosas que yo voy a decir a lo mejor no aparecen en el libro, pero evidentemente sí que van a aparecer en el anexo. Entonces le tendréis que echar un vistazo en algún momento determinado, sobre todo cuando hagamos la práctica. Yo de momento me voy a seguir rigiendo por el libro, que es lo que resume más el tema. Entonces, seguimos hablando de la red de distribución. Bueno, pues va a ser la encargada de llevarme el servicio de telefonía y de banda ancha desde el punto de interconexión que yo he dejado en el RITI hasta cada una de las plantas que yo tenga en el edificio. Ya os dije al principio del curso que nosotros nos íbamos a centrar sobre todo en bloques de piso, porque es lo que más os vais a encontrar. Pero el reglamento ICT, recuerdo que también se aplica a lo que son conjuntos de viviendas unifamiliares que tengan algunas zonas comunes. Por ejemplo, un patio interior común o un garaje común o cosas de este tipo, ¿vale? Y también os he dicho en clase que hay situaciones en las que por el hecho de que los promotores se quieren ahorrar un poco de dinero, es de aplicación el reglamento de ICT cuando no tiene mucho sentido. Os dije en concreto que si yo me compro un terreno muy grande y no lo segrego en parcelas y hago ahí un montón de viviendas unifamiliares adosadas sin haber hecho la segregación del terreno, pues en teoría es de aplicación el reglamento de ICT, aunque ahí no hay zonas comunes por donde tirar lo que son los elementos comunes de una ICT. Entonces, ese tipo de situaciones son bastante complicadas, porque los promotores, como digo, compran el terreno y se acogen a la ley de la propiedad horizontal para ahorrarse dinero de segregación de parcelas, y luego a nivel de instalaciones eso es un follón tremendo. Así que nosotros nos vamos a centrar en los casos más simples, que son bloques de piso, donde ahí está todo muy claro. Está todo lo que son zonas comunes, está claro lo que son zonas comunes y está claro por dónde tengo que discurrir para cada una de las redes. Bueno, pues la red de distribución es esa, la que me lleva el servicio a las diferentes plantas del edificio, para ir segregándolo al conjunto de viviendas que yo tenga en cada planta, ¿vale? Entonces voy a partir del punto de interconexión que tengo en el RITI. Ese punto de interconexión, lo que yo tendré serán una serie de regletas de salida donde interconecto los pares destinados hasta cada vivienda, los pares o las fibras ópticas o los cables coaxiales destinados hasta cada vivienda, y de ahí pues tiro el conjunto de cables por la canalización principal, que es la que conforma la red de distribución, y llegaré hasta los registros secundarios de cada una de las plantas. ¿Qué pasará en esos registros secundarios? Pues como ya veremos, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la instalación sea muy simple y que lo único que ocurre en esos registros secundarios es que pase un cable con destino hacia la canalización secundaria de la vivienda oportuna, o puede ser que si yo tengo un número de pares muy grande, un número de cables muy grande, yo tenga que poner en esos registros secundarios elementos que me permitan la interconexión de cables más gordos con cables más chiquititos que van ya hacia la vivienda, ¿vale? Nosotros las instalaciones que vamos a ver son instalaciones con cables de pares. Entonces, esto que estoy diciendo se traduce en que si yo tengo muchas viviendas, el cable que va a partir del punto de interconexión que está en el RITI va a ser un cable multipar, con muchos pares. Pueden ser de 50, de 25, de 75, de 100 pares.
¿Qué pasa? Que cuando ese cable llegue al registro secundario de la primera planta, yo tendré que quitar de ese cable multipar los que me sirven a las viviendas de esa planta y dejar que continúen hacia arriba los siguientes. ¿Eh? Eso es lo que se llamará una segregación del cable multipar. Y los cables que yo segrego, como veremos, se deben de quedar conectados en una regleta que pongo en los registros secundarios, que es lo que se llaman regletas de distribución. Desde esa regleta de distribución ya voy a partir con cables de 2 pares hasta cada vivienda. Entonces, eso es lo que tenéis más o menos esquematizado aquí en la figura 9.11 cuando nos habla de lo que sería la red de dispersión. Fijaos que lo que yo tengo aquí a la izquierda, esto que está en amarillo, es un registro secundario. Entonces, por debajo del registro secundario entran los tubos de la canalización principal, se interrumpen en ese registro secundario y luego pues continuarán por arriba con dirección a otra planta. ¿Y qué es lo que salía del registro secundario para el servicio de radio y televisión? Pues la canalización secundaria que se implementa, o que me implementa, digamos, lo que sería la red de dispersión. Recuerdo que cuando hablábamos de canalizaciones hablábamos exclusivamente de lo que eran tubos, o regletas, o canalizaciones o canaletas, mientras que cuando hablamos de redes hablamos conjuntamente de esos tubos y de los cables que van por dentro para cada uno de los servicios. Entonces la red de dispersión se va a implementar a través de la canalización secundaria. Y como estáis viendo aquí, pues me puedo encontrar con esto. Esto sería un caso complejo, un caso donde yo tengo un cable multipar, que son estos que estáis viendo por aquí, que continúa hacia la planta superior, que tengo que segregar en un conjunto de ese cable multipar, tengo que segregar un conjunto de pares que son los que me dan servicio a la vivienda de esta planta. Entonces, para hacer esa segregación, pues ya veremos que se utilizan unas regletas de distribución. Ahí conecto los pares correspondientes que yo vaya a utilizar para servir a la vivienda de esta planta y desde ahí pues ya ataco a cada vivienda con cable de 2 pares. Esto que tenéis a la derecha es la implementación de lo que sería una posible red de dispersión, digamos un poquito complicada, donde tengo una canalización secundaria en tramo comunitario que llega a un registro de paso de tipo A y desde ahí ya tengo la canalización de acceso hasta cada vivienda. Yo os dije que en la mayoría de las ocasiones este registro de paso no se va a utilizar. En concreto, ¿os acordáis de cuántas viviendas tenía que tener yo en una planta para no tener que utilizar este registro secundario? O sea, ¿hasta cuántas viviendas puedo servir yo sin necesidad de utilizar un registro de paso de este tipo? 3 no, eran más. Eran 6 viviendas en una planta. Eso es. O sea, si yo tengo como mucho 6 viviendas en una planta, y eso es el caso más habitual, o sea, el 80% de los bloques de piso vaya a tener en cada planta pues 3, 4, 5, hasta 6 pisos. Tener más de 6 pisos es bastante raro. Se puede dar la circunstancia, pero no es el caso más habitual. Pues si yo tengo hasta 6 viviendas por planta, yo puedo prescindir de este registro de paso de tipo A y recuerdo que puedo salir con una canalización secundaria, con una topología en estrella, directamente desde el registro secundario hasta la vivienda, con 3 tubos de 25. ¿Vale? Esta canalización secundaria que se esquematiza aquí en el tramo comunitario, eso es un caso más raro, que también se puede dar, pero cuando yo tengo más de 6 viviendas por planta. Entonces, en esos casos recuerdo que había que planificar un tramo comunitario de canalización secundaria que se dimensiona en función del número de cables que vayan a discurrir por el interior de cada uno de los tubos. De ese tramo comunitario se llegaba a un registro de paso de tipo A y desde ese registro de paso de tipo A ya iban saliendo los 3 tubos de 25 hasta cada vivienda. Y luego, lógicamente, en el interior de cada vivienda, pues lo que ya tengo es el registro de terminación de red, y en este caso con el punto de acceso al usuario de telefonía, que ya veremos cómo es dependiendo del tipo de cable que yo utilice. Y por último, pues tendría la red interior de usuario, que es la red que tengo dentro de cada vivienda. Entonces, la red interior de usuario parte de este registro de terminación de red,
y me llevaría los cables oportunos hasta las bases de acceso terminal, hasta las tomas de usuario. Como digo, nosotros vamos a ver el caso en el que vamos a implementar un servicio de telefonía básico con cables de pares. Aunque veremos también otros casos, vamos, no lo vamos a ver en la práctica, pero sí lo vamos a comentar. Comentaremos algunos casos donde se puedan utilizar otro tipo de cableado, como por ejemplo coaxiales o fibra óptica. Bueno, pues para terminar hoy vamos a introducir esto de la previsión de la demanda del servicio de telefonía y de telecomunicaciones de banda ancha y del servicio de banda ancha, y el próximo día pues ya hablaremos de un caso concreto de cómo se implementa esto, que lo tenéis también en el libro, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de la previsión de la demanda? Bueno, pues para saber cómo voy a planificar yo el servicio, cuáles son las regletas que me van a hacer falta, o cuáles son los elementos de interconexión que me van a hacer falta, cuáles son los cables que me van a hacer falta, lo primero que tengo que saber es cuántos cables tengo que llevar yo hasta cada usuario final. Entonces, aquí tenéis una tabla que me resume lo que pone en el reglamento. En el reglamento lo detalla mucho más. De hecho, si os vais al reglamento que está aquí, pues aquí en el apartado donde os habla de la descripción del servicio, os dirán para todos los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario que yo puedo tener, os distinguirán entre lo que son cables de pares, cables coaxiales y fibra óptica. Entonces, como veis, el punto de interconexión, que es el que está en el RITI, se puede implementar bien con un medio de transmisión de cable de pares, bien con cables coaxiales o bien con fibra óptica. Pues aquí me detallan exactamente qué es lo que tendría que poner en ese punto en función del medio elegido. Para los puntos de distribución que yo puedo tener en los registros secundarios, pues lo mismo, me distinguen depende de si utilizo cable de pares trenzado, cables de pares, pero no el de los 4 pares trenzados que utilizamos para la red de datos, que a lo que se refiere con este primer apartado, cables coaxiales o fibra óptica, ¿vale? Para los puntos de acceso al usuario, lo mismo, depende de si yo estoy utilizando cables de pares trenzados, repito, los que se utilizan para la red de datos, con 4 pares trenzados, cables de pares. Aquí se refieren a cables de 2 pares, de un par o un cable multipar, que son los que nosotros vamos a ver. Nosotros nos vamos a centrar en lo que sería servicio de este tipo, ¿vale? Y luego cables coaxiales. Fibra óptica por aquí no pone, sí, digo de si no pone nada, sí pone, en el apartado de con fibra óptica. De hecho, en el futuro lo más normal es que dentro de las casas yo ya tenga cables de fibra. Bueno, pues en el punto 3 me dimensionan cómo se tiene que hacer la previsión de la demanda en función de cada uno de esos tipos de cables, ¿vale? Esto es lo que tenéis aquí en esta tablita resumida. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el resumen, pero el que quiera verlo con más detalle, pues que se mire el reglamento, ¿vale? En el reglamento me habla de cable de red de pares trenzado, repito, los que se utilizan para redes de datos, cables de pares, que son los que nosotros vamos, o la distribución que nosotros vamos a ver aquí, que es la que se utilizaba antiguamente para el servicio de telefonía básica, cables coaxiales y cables de fibra óptica. Bueno, pues resumiendo, ¿cómo se hace la previsión de la demanda en función del tipo de cableado que yo haya utilizado? Pues fijaos, par trenzado. Par trenzado refiriéndome, como digo, a un cable de 4 pares, los que hemos utilizado para la red de datos del instituto. ¿Cuándo me dice el reglamento que debería de utilizar yo cable de par trenzado? Pues me dice que siempre que la distancia hasta el PAU más lejano sea menor de 100 metros. Lo que en la práctica puede suponer un porcentaje muy elevado de edificios.
Es decir, esta distancia es desde el punto de interconexión hasta el punto de acceso al usuario más alejado. O sea, desde el RITI hasta la vivienda más alejada. Que yo tenga ahí más de 100 metros es relativamente complicado. En edificios grandes, evidentemente lo tendré, pero en edificios pequeños, lo que me recomiendan en el reglamento es que utilice cable de par trenzado. ¿Vale? Me recomiendan. Puedo utilizar también cable de pares, puedo utilizar cable coaxial o puedo utilizar cable de fibra óptica. ¿Vale? ¿De dónde creéis que viene de dónde creéis vosotros que viene la limitación esta de los 100 metros? ¿Os suena de algo esa limitación de 100 metros? No. Bueno, pues cuando estuvimos hablando de las redes de datos, yo dije que en categoría 5, categoría 5 y categoría 5E, yo tengo una limitación de distancia, y en categoría 6 también, de que la distancia entre nodos no puede exceder de los 100 metros. Porque si excede de los 100 metros, es posible que los parámetros de señal ya se salgan de lo que es la categoría del cableado. Es decir, al aumentar la distancia es posible que ya empiece a encontrarme problemas de comunicación de los datos. Entonces, esta distancia de los 100 metros es una distancia que me viene en la red de datos. Todas las categorías de cableado me dicen que la distancia entre nodos no debe de superar los 100 metros para garantizar que las señales, digamos, se van a seguir conservando como deben de conservarse. Sin embargo, yo os he dicho también que en telefonía básica, o sea, para comunicaciones de voz, un cable de par trenzado me puede soportar una comunicación vocal a una distancia muchísimo mayor. De hecho, hemos hablado de que las distancias del bucle de abonado que existe entre mi casa y la central local más próxima suelen oscilar entre el kilómetro, los 3 kilómetros, y no pasar de los 3 kilómetros. Y estoy utilizando un cable de pares, además de una categoría inferior a eso de ahí. Bueno, pues fijaos que el reglamento me recomienda que si yo voy a utilizar una distancia hasta el PAU de más de 100 metros, hasta el PAU más alejado de más de 100 metros, pues lo suyo es que utilice cable de pares. No es porque estos cables sean mejores que estos, es por el hecho de que con un cable de 4 pares, con un cable de par trenzado, se supone que yo lo voy a utilizar para dar tecnología que aproveche ese cable de par trenzado, y para eso tengo que garantizar que la distancia entre nodos no supere los 100 metros, ¿vale? Si simplemente voy a dar servicio de telefonía, servicio telefónico, servicio vocal, pues lo suyo es seguir utilizando un cable de pares que me soporta bastante mayor distancia y además son mucho más baratos. Bueno, pues ¿cómo se dimensiona el servicio si yo utilizo par trenzado? Pues como veis, en viviendas, o sea, en edificios que tengan vivienda, yo tendría una acometida, es decir, un par trenzado por cada vivienda. Y luego me distingue también en edificios donde yo tenga locales u oficinas. En ese caso, si tengo locales u oficinas, si los tengo en edificios que por la parte de arriba tienen vivienda, pues como veis, para los locales u oficinas utilizo un cable de par trenzado por cada local u oficina. Si no tengo distribuido el espacio que voy a utilizar para locales u oficinas, que suele ser habitual, en un edificio de piso donde se deja la planta baja diáfana para en un futuro partirla en locales comerciales, yo lo que tengo es una superficie, pero no tengo el local compartimentado, pues utilizo uno por cada 33 metros cuadrados. Y en edificios que no sean residenciales, es decir, edificios que estén destinados exclusivamente a locales u oficinas, ahí se supone que voy a tener despachos más o menos profesionalizados, que van a necesitar de más demanda de servicio y demás, y como veis, se aumenta a 2 por local u oficina y a 3 pares trenzados por cada 100 metros. Esto, aunque parezca que es lo mismo que 1 por cada 33 metros, no es así, porque si yo tengo un local de 105 metros en un edificio no residencial, tengo que poner 6 cables de pares trenzados, mientras que en un edificio que tenga vivienda lo que tendría que poner serían 4.
Y luego para las zonas comunes también es normal que para este servicio yo tenga que dimensionar una serie de cables, porque por ejemplo el servicio de telefonía se utiliza pues para conectar los ascensores con una central de emergencia o cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues en zonas comunes, como veis, independientemente del tipo de cableado que yo utilice, siempre tengo que reservar 2 acometidas por edificio. Eso normalmente tendrá una conexión hasta el RITI, pues desde el elemento que lo utilice. Por ejemplo, desde el ascensor para llamar por teléfono a una central de emergencia. Bueno, pasamos a lo que sería un tipo de red que simplemente con cable de pares. Como digo, nosotros nos vamos a centrar en la práctica en esto, ¿vale? En la segunda fila de aquí, en el cable de pares. Pues como veis, tengo que prever una demanda de que a cada vivienda, en edificios que tengan viviendas, tengo que llegar con 2 pares. O sea, hasta cada vivienda le tengo que llevar 2 pares de telefonía. En principio para que pueda contratar hasta 2 líneas telefónicas diferentes, ¿vale? Si estoy hablando de locales u oficinas, pues en edificios de viviendas 3 por cada local u oficina, 1 por cada 33 metros cuadrados, en el caso de que no tenga la distribución del local. Y en edificios no residenciales, pues como veis se aumenta un poquito más. Si implemento la red del servicio de telefonía y de banda ancha mediante cable coaxial, pues tengo que llevar un cable coaxial hasta cada vivienda. Y pues bueno, aquí tenéis lo que tendría que llevar hasta cada local en el caso de edificio de vivienda o de edificio que no tenga viviendas. Y si lo implemento con fibra óptica, pues una acometida por cada vivienda. Pero cuidado, una acometida son en realidad 2 fibras. La fibra es un elemento que yo no puedo utilizar para transmitir información y recibir al mismo tiempo. Que lo que va por ahí es una luz y eso o tiene un sentido de ida o un sentido de vuelta. Entonces, si yo quiero implementar una comunicación en ambos sentidos, necesito 2 fibras. Una para ida y otra para vuelta. Entonces, una acometida de fibras se entiende que en realidad son 2 fibras. Y aquí, pues, las fibras que tendría que utilizar para el local o para la oficina. Aparte de eso, aparte de lo que sería la previsión de servicio que yo tenga para telefonía y banda ancha en viviendas y en locales comerciales, yo tengo que prever también el hecho de que en un futuro esa previsión se puede aumentar por el hecho de que alguien necesite alguna línea más o algo de eso. Entonces el reglamento me dice que tengo que sobreestimar la previsión de la demanda que yo haya dimensionado de esta forma en un factor del 20%, lo que equivale a multiplicar por 1,2. Es decir, yo cuando calcule el número de pares totales que me van a hacer falta para dar servicio al edificio, eso lo multiplico por 1,2 y ya tengo la necesidad total. ¿Vale? Pues nada, el próximo día empezaremos haciendo un caso práctico de este tipo, sencillito, y después pasaremos ya a esto de aquí. Hablaremos de todo esto que hay en medio, pero pasaremos a esto. Para que veáis cómo se planifica un servicio de telefonía en un conjunto de viviendas, ¿vale? En un edificio. Pues por hoy no me voy a enrollar más, pues si no esto va a ser bastante improductivo. Con que repaséis todo lo que he dicho hasta ahora ya es suficiente y que os sirva también para hacer el test de telefonía que me tenéis que entregar para el viernes. ¿Dudas de todo el rollo que os he soltado? El rollo no. ¿De usted la va a poner antes del viernes o el viernes? ¿El qué? ¿El qué? Las notas de usted. Las notas de... Si el test me lo tiene que entregar el viernes, ¿cómo te las voy a poner antes del viernes? Ah, bueno, como yo ya lo entregué. Yo también. No, el sábado o a lo largo del fin de semana, porque este fin de semana tengo que planificar también lo que va a venir las 2 semanas siguientes. En cuanto lo tenga, lo cuelgo. Mañana empezaré a corregir ya lo que son los ejercicios estos que me habéis mandado de la TDA. Espero que no haya sorpresa y que todo el mundo lo haya hecho bien. Y pondré las notas, ¿vale? Vale. ¿Qué, Jiménez? Dime.
Lo de el curso este que se supone que acaba en mayo, ¿en qué día acaba? ¿O no se sabe todavía? Bueno, la entrega de notas estaba puesta para el 29 de mayo. Eso quiere decir... espera, que Viernes voy a compartir de 3 semanas. esto para que hagamos una planificación más o menos conjunta. O sea, el 29 de mayo sería esto. Ahí es cuando se entregaban las notas de la tercera evaluación. Eso quiere decir que nosotros en Seneca las metíamos el 27, ¿vale? Sí. Bueno, en estas 2 semanas que vienen, lo que vamos a hacer en redes es hablar un poco de la centralita que nos queda, la NS500. Eh, Haremos algún ejercicio más de configuración, pero no tan extenso como la práctica que os he mandado. Y a principios de esta semana planificaremos lo que es el examen de evaluación. ¿Mm? Y en ICT, pues en estas 2 semanas lo que vamos a ver es esto que estamos viendo, las instalaciones de telefonía en ICT, y que tengáis tiempo de hacer la práctica que ya tenéis colgada del Claro. Y también a principios de esta semana pues planificaremos lo que es el examen de evaluación.